pueden tener acceso y espero que todos estén de acuerdo que grabemos el seminario y sus preguntas. Segundo, les pedimos a todos que colaboren y se mantengan en silencio con la aplicación. Abajo en su pantalla pueden poner sus micrófonos en silencio y también, por favor, no usar el vídeo porque sabemos que algunos participantes tienen conexión más débil y esto de verdad nos permite que nadie se nos pierda durante la presentación. Gracias por eso. Y para poder comunicarse con nosotros les promovemos el uso de la herramienta del chat, ¿no? De la ventanilla para poner sus preguntas y esa será la manera de comunicarse con nosotros durante el seminario. Les agradecemos su colaboración. Y luego también a nivel logístico, al final de la presentación, cuando acabemos la sesión, les mandaremos un link para una encuesta de retroalimentación. Estamos empezando a tener muchos seminarios sobre varios temas y como equipo estamos siempre buscando mejoras y su valoración nos ayudará de verdad a poder mejorar los próximos seminarios. Entonces, cuando les mandemos el link, por favor, pasen unos minutitos en contestar y les seremos muy agradecidos. Es anónimo, es por SurveyMonkey. Entonces, esta es la agenda de hoy. Próxima, por favor. Sí. Yo creo que ya he resumido esto, ¿no? Que la idea es, esto es un espacio de aprendizaje. Nadie tiene la respuesta. El COVID-19 es un fenómeno nuevo para muchos y estamos intentando compartir sobre la marcha las mejores prácticas para seguir poder implementando nuestros programas. Entonces, estamos focalizando aquí los temas de comunicación y las adaptaciones de nuestros programas que ya existen. Próxima, por favor. Sí, y aquí es la parte interesante. Les presento a través de esta diapositiva a nuestros colegas que van a presentar hoy. Yo soy Jackie Fry, soy consultora y solo estoy aquí para moderar la sesión. Uno por uno les pido a mis colegas, por favor, que se presenten y así pueden decir lo que necesiten. José Luis, empieza tú. Buenos días, buenas tardes. Soy José Luis Álvarez, soy coordinador de Epidemiología y Salud Pública con Médicos Sin Fronteras. Estoy basado en Londres, en el Reino Unido, y es un placer estar aquí con vosotros. Buenos días, yo soy Lourdes Santavalla Mora, yo soy consultora certificada internacional en lactancia y BCRC y nutricionista integrativa. Soy la cofundadora y la directora ejecutiva de ASI, Alimentación Segura Infantil, que se fundó después de los huracanes María e Irma y nos enfocamos específicamente en la alimentación infantil en emergencias y la capacitación comunitaria. Buenos días, soy Mike Arts. Este es mi título viejo, disculpas. Ahora yo estoy... Las directrices que ya también se compartieron. Sí se nos ha pedido que se hable un poco más lento. Yo creo que tú, José Luis, eres de los que más rápido hablas y también por la cantidad de contenido. Entonces, te agradecemos y por favor, participantes, parece que tenemos a más de 80 personas en línea que vienen de varios países, Argentina, Venezuela, Bolivia, Colombia, Honduras, Ecuador, México. Es estupendo tener un público tan variado. Entonces, si tienen preguntas, utilicen la ventana chat. Pueden dirigir una pregunta específica al presentador sobre el tema que ha presentado o pueden hacer una pregunta general y veremos a quién mejor corresponderá responderla. Pero sería buen momento de no olvidar las preguntas que tengan si las graban ya en la ventana chat. Ahora me gustaría presentar a Maika, de UNICEF, del ACRO, que nos va a hablar ahora de los lineamientos y directrices por parte de UNICEF. Adelante, Maika. Muchas gracias y buenos días de nuevo. Ya el próximo slide, por favor. Y con muchas gracias a mi colega Ashima que hizo estos slides en inglés y yo hice una adaptación. Sí, próxima, por favor. Entonces, no estoy a ver todo, voy a ver. Gracias. Sí, entonces, básicamente en el área de alimentación de los niños pequeños, lo importante es continuar las prácticas que siempre recomendamos, pero solamente sí tener las precauciones de higiene necesarias cuando hacemos esto. Próximo slide.
Y solo para recordar a todos nosotros, aquí al lado izquierdo tenemos las prácticas recomendadas de alimentación del lactante y los niños pequeños. Y al lado derecho las precauciones, que también siempre son buenas, pero como lavarse las manos siempre es importante, respectivamente del COVID o no. También limpiar los superficies siempre es bueno, pero obviamente en el contexto de COVID es más importante todavía. Y cuando la madre está infectada por el COVID, es importante usar la mascarilla cuando está alimentar el lactante o los niños pequeños. Y también lo que sí siempre es importante tener la distancia física para evitar el contagio con personas que pueden estar infectadas. Próximo slide. Entonces, sí, es importante de seguir los programas y servicios para apoyar la lactancia materna y las prácticas alimentarias a los niños pequeños y los niños de primera edad, pero sí siempre prevenir el contagio del COVID-19. Próximo slide. Obviamente lo que sí es importante antes de hacer algún cambio, si el próximo slide, el próximo diapositivo. Lo que sí es muy importante es entender la situación en que estamos, y es tal vez un poco obvio, pero aquí hay una lista de cosas que son importantes de tomar en cuenta ahora cuando podemos seguir los programas de alimentación infantil. Entonces, ver la situación de movilidad, cuáles son las opciones, cuáles son las posibilidades que tenemos de hacer consejería, cuál es la información que tenemos que modificar, cuál es la información que tenemos del gobierno, cómo lo hacemos, y planificar cuáles son los planes que tenemos y tenemos que cambiar los planes, cuál es la capacidad de los diferentes sistemas, que voy a hablar después, pero tal vez tenemos que hacer algún tipo de formación, algún tipo de actualización, obviamente remotamente, en una manera que no aumenta el riesgo de infección. ¿Cuáles son las opciones alternativas para hacer llegar los servicios? Puede ser remoto o puede ser en persona, pero con las distancias, y yendo a la casa o en otro sitio o en los servicios. Todo eso tenemos que tomar en cuenta. Obviamente muy importante implementación del código, que siempre está vigente y siempre es muy importante. Ver también quién son los socios involucrados. Tal vez tenemos que trabajar con nuevos socios o con diferentes socios. Y obviamente también muy importante ver la situación de nutrición, de todas las formas de malnutrición también, y tal vez en base a esto priorizar las áreas o las familias que necesitan consejería. Próximo diapositiva. Aquí vienen dos diapositivas con los guidance, las guías que tenemos ahora al lado izquierdo, guidance sobre alimentación infantil en el contexto de emergencias, que existe en español también, y guías sobre alimentación complementar de los niños, que siempre está vigente, y al lado derecho vienen las guías sobre el contexto de COVID, del IAEC, y también al lado muy derecho, las guías más recientes sobre específicamente lactancia materna y alimentación infantil en el contexto de COVID. Y todo esto está en línea también. Próxima diapositiva. Y aquí este es un documento del Clúster de Nutrición y UNICEF y el Grupo Técnico de Nutrición en Emergencias. Y aquí viene todo resumido y muy, ¿cómo se llama? Todo está juntos en este documento, y aquí abajo viene este link. Entonces tenemos guías, tenemos recomendaciones. Próxima diapositiva. Entonces, sí, no nos falta de guías, pero obviamente lo importante es cómo aterrizar las guías y cómo implementar esta información. Entonces, en el hogar, lo que tenemos que hacer para proteger, promover y apoyar la alimentación del lactante en niño pequeño es intensificar, más probablemente, tenemos que intensificar el apoyo a las familias y intensificar también la promoción de hábitos de higiene seguros, y poner a la disposición de las familias de información sencilla, práctica y específica en el contexto mediante todos los canales de comunicación que son disponibles, que sabemos que son diferentes del contexto normal, más probablemente. Y sí, la información sobre las opciones de alimentación saludable para niños y niñas pequeñas.
en una situación de confinamiento y algunos obstáculos financieros que también obviamente muchas familias están a encontrar. Próxima diapositiva. Para traducir esto a los entornos propicios, quiere decir algunas cosas. Entonces, y la coordinación de los planos de mitigación del impacto del COVID en el sector de nutrición y otros sectores pertinentes para atender las necesidades de lactantes y niños pequeños en este contexto de COVID. También, como dije, asegurar el cumplimiento del código y también asegurar que el gobierno y sus asociados no solicitan ni aceptan donaciones de sus ciudadanos de leche materna o de alimentos complementarios ni equipos de alimentación, porque esto lleva muchos riesgos. Próxima diapositiva. Ahora voy a hablar de los 4 sistemas que son importantes para la alimentación de los lactantes y los niños y niñas pequeñas. Y deberíamos de priorizar la prestación de servicios a través de estos 4 sistemas. Y siempre es importante en todo eso de detectar tempranamente y tratar la malnutrición infantil. Obviamente, tratar es más probable con la malnutrición aguda, la desnutrición aguda, pero también tenemos que tomar en cuenta el riesgo del sobrepeso, que también es un riesgo real en este contexto. Próxima diapositiva. Entonces, el primero de los 4 sistemas es el sistema alimentario y no voy a leer todos los detalles que están aquí, pero obviamente en el sistema alimentario tenemos que asegurar que hay acceso a alimentos frescos y alimentos básicos y que también se puede comprar, que hay acceso, digamos, también financiero y que hay control de la comercialización de los alimentos poco saludables y que no hay donaciones y que no hay también acuerdos con empresas que producen alimentos poco saludables. Próximo slide. En el sistema sanitario, entonces el sistema de salud, dentro de los establecimientos de salud, obviamente importante tener protocolos seguros de lactancia materna y apoyar a las madres con lactantes, con asesoramiento, con consejería y también a través de los establecimientos de salud o comunidades o plataformas remotas también proporcionar algún tipo de consejería sobre alimentación de los lactantes y niños pequeños. Entonces tenemos que buscar nuevas maneras. Sí, próxima diapositiva. En el sistema de agua y saneamiento, que llamamos WASH en inglés, es muy importante primero asegurar que las familias tengan los servicios de salud y dentro de los servicios de salud tenemos que asegurar que hay agua y saneamiento, y también en los hogares tenemos que asegurar y apoyar a través de cualquier manera, puede ser protección social y otras maneras, que las familias tengan agua en sus casas o acceso a agua cerca de sus casas. Y también integrar mensajes sobre prácticas seguras y higiene para dirigirlos a niños y niñas pequeñas y sus familias, y integrar estos mensajes. Próxima diapositiva. Y el último sistema, el sistema de protección social. Aquí también es muy importante, yo sé que Latinoamérica tiene muchos sistemas de protección social, pero sí es importante mejorar el acceso a opciones de alimentos nutritivos y saludables. Entonces, dentro del contexto de protección social, asegurar que esta ayuda a mantener o aumentar acceso a opciones saludables de alimentación y evitar el suministro de alimentos no saludables como parte de medidas de protección social. Ok, ahora la próxima diapositiva, solo para hacer una pequeña promoción sobre este paquete de consejería sobre alimentación infantil que está disponible en línea y que UNICEF ya va a comenzar a traducir estos al español. Cambio. Muchas gracias. Maike, muchísimas gracias a ti por una presentación muy nítida que nos ayuda a ver cuáles son las directrices que existen, lo que se está creando sobre la marcha, reaccionando,
y los 4 sistemas que nos has demostrado que son puertas de entrada muy concretas para poner en práctica la teoría. Muchísimas gracias por la presentación. Los que quieran tener acceso, se ha publicado en la ventana chat en el minuto 30, podéis tener los links. Ahora es un placer presentar a Lourdes Santavalla, nuestra próxima presentadora, que nos va a dar unas pautas, unos consejos de cómo mejorar nuestra comunicación, ¿no? La lactancia materna, la alimentación del niño pequeño y niña pequeña se basa mucho en una buena comunicación. Les paso a la siguiente presentadora. Gracias, Lourdes. Gracias, buenos días. Mi tiempo es 15 minutos, pero no tengo muchas diapositivas. Voy a tratar de hablar más lento porque me han acusado de hablar rápidamente. Así que este tema es acerca de la comunicación basado específicamente en el modelo de comunicación de riesgos durante crisis y emergencias, protegiendo, promoviendo y apoyando la lactancia humana en tiempos del COVID-19. Esta presentación se hizo de parte de Michelle Pensa Branco y Jodine Chase de Safely Fed Canadá, y yo soy de Alimentación Segura Infantil. Próxima, por favor. Próxima, por favor. Bien importante, CERT, que viene de las siglas en inglés, es comunicación de riesgos durante crisis y emergencias. Hay literatura mayormente en inglés, pero tanto la OMS como los CDC tienen algunos materiales en español. Aquí, primero, sea el primero, dé información correcta, sea creíble, exprese empatía, promueva acción y muestre respeto. Estas son claves para la comunicación y deben tener esto dentro de toda la organización, porque una sola persona o una sola frase que dice alguien se puede sacar del contexto. Y vamos a ir a la próxima diapositiva para que entiendan lo que puede suceder con la gente que escucha. Próxima, por favor. ¿Qué es lo que necesita saber el público? Pues primero necesitan saber cuáles son las barreras psicológicas para que la gente escuche su mensaje. En una crisis, la gente recibe, procesa y toma acción con la información de formas diferentes. Vamos a ver cuáles son. Próxima. Las 4 formas de procesar en una crisis. Primero, tendemos a malinterpretar y simplificar los mensajes. No escuchamos por completo porque no podemos procesar múltiples datos y tenemos menos capacidad para recordar. Por lo tanto, cuando ustedes estén expresando mensajes, quieren usar lenguaje sencillo y mensajes simples. No es presumiendo que la audiencia tiene algún nivel de poca comprensión, pero en crisis procesamos de una manera diferente. Aquí pueden ver un mensaje bien sencillo de parte de así: el mejor extractor de leche son tus manos. Próxima. También mantenemos nuestras creencias actuales, por lo que tendemos a rechazar mensajes contrarios e interpretamos los mensajes de manera consistente a las creencias actuales. Por ejemplo, en un huracán, el mensaje de evacuar su casa por un lugar seguro se puede interpretar como mi casa es segura. Por lo tanto, los mensajes que demos deben venir de una fuente creíble. ¿Cuáles son las fuentes creíbles? La Organización Mundial de la Salud, UNICEF, los CDC, los Centros para el Control de Enfermedades de Estados Unidos, o alguna agencia de salud de gobierno, siempre y cuando sea consistente con el mensaje que queremos llevar. Próxima. También buscamos información adicional y opiniones. Vamos a navegar las redes o cambiamos los canales del televisor para ver si otras personas u otras fuentes dicen la misma cosa. Y entonces tocamos base con nuestras amistades, con familiares y fuentes de nuestra confianza.
que vamos a hacer nosotros, nosotras, nosotres, como portavoces, es utilizar mensajes consistentes. Aquí este es un meme que salió de nuestra página, un poquito jocoso, pero tenemos todas del zodiaco, y cada uno de los mensajes dice lacta, directo del pecho, piel con piel. El mensaje para cada, no importa tu signo, es que amamantes directamente. Próxima, por favor. Otra cosa es que creemos el primer mensaje que escuchamos. Cuando se recibe información adicional, se compara al primer mensaje que escuchamos. Es importante entonces de difundir información certera rápidamente y entonces repítela a través de múltiples fuentes creíbles. Comunicados de prensa, lives de Facebook, shows radiales, las redes sociales, el mismo mensaje que sea certero, pero traten de ser los primeros. Próxima, por favor. También el sí y el no de la comunicación. Vamos a tratar de reemplazar esos mensajes que son mito y hecho. No, ok, brincamos 3 diapositivas para adelante. Si podemos ir 2 para atrás, por favor. Una más. Una más, creo. Sí. Vamos a reemplazar los mensajes de mito y hecho con aprenda más. Aquí este mensaje que pueden ver en el meme o en la imagen da solamente instrucciones de cómo proteger a tu bebé del COVID. Quieres ser específico o específica a la crisis actual y su población meta. Ofrezca alternativas de acción que sean positivas y realistas. Quiero recalcar que cuando los mensajes son muy negativos, y esto es algo que encontramos durante la temporada de huracanes, si solamente dices lacta, 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 amamanta, las familias que combinan o las familias que están alimentando exclusivamente con fórmula, que la realidad es que son muchas, puede ser que piensen que el mensaje no les aplica. O si hablamos de manera muy negativa acerca de la alimentación artificial, también pueden pensar que no les toca a ellos y sentir pena o sentirse juzgados. No repitas información errónea, incluso no repitas la información errónea para corregirla, solamente vas a dar la información correcta. Y si son temas abarcadores, las van a dividir en subtemas y repetir los subtemas para darle mayor oportunidad de aprendizaje al público. Mucha información a la vez azota y tiende a sobrecargar a la persona que escucha. Próxima, por favor. Quieres comunicar las conductas que deseas con palabras e imágenes. Por ejemplo, si quiere, me cambiaron el lenguaje. Si quiere la lactancia humana, muestre la lactancia humana. Yo no uso el término lactancia materna. No normalices la conducta que busca evitar. Por ejemplo, no uses imágenes de biberones o mamaderas si deseas que la gente use vasos o jeringas. Próxima, por favor. Queremos determinar la audiencia para los mensajes claves de protección. Por ejemplo, esto es complejo, las audiencias. ¿A quién te estás dirigiendo? A las comunidades impactadas. Eso puede incluir poblaciones vulnerables. Y también a aquellos que le ofrecen los servicios. Ahí estamos hablando de profesionales, incluyendo los servicios de salud o las autoridades de manejo de emergencias, y también las consejeras o las asesores, pares o comunitarios. Aquí pueden ver un círculo donde pueden ver la intersección de todas estos círculos de ayuda, y en el centro es la persona más vulnerable, que sería las familias con infantes. Y también están las intersecciones de raza, educación, clase social, expresión de género, etc. Así que piensen a quién le quieren dar el mensaje. Próxima, por favor. Cuando estemos determinando la audiencia para los mensajes claves de protección, recuerden, quiere ser específico para quién es el mensaje. Identifica las poblaciones vulnerables, si son personas gestantes de etapa tardía, si son familias con bebés recién nacidos, si es lactancia exclusiva o mixta, o si es una familia que no está lactando. También quiere ser directo. ¿Qué deseas que la gente haga? Y
considere el por qué. Aquí pueden ver 3 mensajes diferentes para diferentes grupos. Uno es para las familias que alimentan con fórmulas, recordándoles que hiervan el agua. El segundo es para la familia que está dando lactancia humana exclusiva, que sigan dando el pecho durante la emergencia. Y la tercera es información de cómo desinfectar juguetes y alimentos, que pueden ver que van dirigidas a 3 audiencias diferentes. Y con esto entiendo que dejé mi presentación. Yo les puedo decir rápidamente y puedo contestar, Alimentación Segura Infantil tiene un comité de contenido. Y el comité de contenido se dedica a mirar las redes sobre qué es lo que está trending, qué es lo que está de moda. Tenemos una persona integrante de nuestro comité que tiene hijos adolescentes y ellos son como que nuestro subcomité asesor que nos dicen si algo es charro, algo es interesante, porque queremos mantenernos con la información correcta, pero que le llame la atención a esta generación millennial y la generación Z, que quiere imágenes, que quiere memes, que quiere cosas cómicas, a la vez que estamos dando mensajes informativos a través de lives, comunicados de prensa y diferentes formas. Así que aquí lo dejo y muchas gracias por su tiempo. Lourdes, muchísimas gracias por esa presentación. Nos has explicado lo que es una buena comunicación con unos ejemplos muy, muy concretos y también nos has ayudado a ver lo importante del uso de palabras, los métodos que están a nuestra disposición. Yo estoy seguro que hay participantes que van a querer saber más detalles y más ejemplos. Por favor, pongan sus preguntas en el chat para que se puedan contestar. Gracias de nuevo. Ahora me gustaría presentar a Lourdes, nuestra próxima presentadora de Save the Children, que también nos va a dar unas pautas de cómo adaptar nuestros programas existentes. Te doy la palabra, Lourdes, es un placer. Elena Rivero. Gracias, Jacqueline. Perdona. No hay problema. Bueno, ahora que ya hemos escuchado la evidencia que existe, también hemos escuchado cuáles son las directrices de UNICEF y del clúster de nutrición respecto al COVID, de la alimentación del lactante y del niño pequeño y los principios de una comunicación efectiva. Vamos a ver con mi presentación cómo vamos a trasladar a la práctica todo esto que hemos aprendido en este contexto tan particular y, por tanto, de cómo seguir protegiendo, promoviendo y apoyando la alimentación del lactante y del niño y de la niña pequeña en el contexto del COVID. Próxima, por favor. Los objetivos de la sesión son 2. El primero, vamos a ver la manera de cómo adaptar de forma concreta nuestras intervenciones básicas sobre alimentación del menor de 2 años y poder seguir llegando a esa población, incluso a poblaciones rurales o esas poblaciones que podrían estar más aisladas. Y 2, explorar cuáles podrían ser esas plataformas o esos canales de comunicación que se podrían utilizar. Estoy segura de que muchos de ustedes ya tienen experiencia usando estas plataformas de las que vamos a hablar aquí, pero la idea pues, es poder ampliar esta información y compartir algunas ideas y experiencias que les puedan ser de utilidad. Próxima. En esta tabla, bueno, verán en la primera columna de la tabla esas intervenciones más comunes, tanto en contextos de emergencia como de no emergencias. Tendríamos pues, la consejería individual o los grupos de apoyo de lactancia materna o las intervenciones de apoyo de madre a madre o el trabajo de voluntarios comunitarios o también actividades grupales de educación y sensibilización. Teniendo como principales preocupaciones ese miedo al contacto o a la exposición al virus por parte de un trabajador comunitario o un trabajador de salud y sabiendo además que en esas intervenciones donde se requieren reuniones grupales, como puede ser un grupo de apoyo en lactancia materna, esos riesgos de transmisión aumentarían, ¿no? Sobre lo que puedo decir sobre las pruebas que se tienen actualmente, la recomendación sería que para consejerías individuales se pudiera seguir realizando, siempre y cuando bueno, pues siempre que no vayamos en contra de las restricciones del gobierno y siempre, por supuesto, garantizando esa protección respiratoria higiénica necesaria, que ya se ha comentado en presentaciones anteriores,
tanto para el personal de salud o la consejera como para el binomio madre-hijo. Bueno, hablaremos más en detalle sobre la consejería en las dos siguientes diapositivas, pero bueno, como les decía, estaba recomendado al menos intentarlo en esos casos más prioritarios de las madres que tienen necesidades o requisitos especiales. Ahora bien, sobre esas otras actividades que implican reuniones de varias personas y donde hay una normativa en el país sobre distanciamiento social para la prevención de nuevos contagios, es aquí especialmente donde hay que, pues de alguna manera, ingeniárselas para ver de qué manera esos mensajes se pueden seguir difundiendo dentro de la comunidad o incluso por la propia comunidad. Próxima. Próxima. Bueno, esta diapositiva es un paréntesis para recordarles lo que dicen los lineamientos de la OMS sobre la consejería individual. Nos recuerda una vez más que esta intervención es esencial en situaciones de emergencia y que además debería formar parte de los planes de preparación de la emergencia, así como de la respuesta inicial y sostenida en el tiempo. También que esta consejería debe anticiparse a los diferentes contextos, abordando los diferentes retos que existen, y que además debe siempre fortalecer las habilidades, capacidades y confianza de la madre a la hora de dar de mamar. Próxima. Bueno, pues aquí en esta diapositiva nos preguntamos cuándo se tiene que hacer esta consejería. Se debe hacer como atención continuada de los cuidados durante el embarazo y poco después del nacimiento, después del parto y durante y después de los 6 meses hasta los 24 meses. La frecuencia recomendada es de por lo menos 6 sesiones de consejería y que se haga 2 o 3 días después del nacimiento. Y bueno, pues la manera suele ser presencial e individual, pero también se podría complementar con asesoramiento o seguimiento telefónico o mediante el uso de otras tecnologías, cuando, bueno, pues especialmente en las circunstancias actuales, donde el acceso a la población es limitado o inexistente. Y bueno, pues esta consejería se debe realizar o bien por un trabajador sanitario o una consejera capacitada en el tema. Próxima. Dicho esto, ya nos vamos a centrar en esas otras plataformas alternativas de las que hablábamos al principio de la presentación y voy a comentar sobre algunos estudios que existen donde hay una evidencia que demuestra que el uso de esas plataformas ha funcionado en ciertos contextos y ha tenido efectos muy positivos. Esto, pues el objetivo es que nos ayude a reflexionar sobre lo que podría funcionar en nuestro contexto, en el contexto donde estamos trabajando. Como sabemos, todos y todas, cada contexto tiene unas particularidades y bueno, pues lo que haya podido funcionar en un sitio no necesariamente tiene que funcionar en otro, ¿no? Pero bueno, la idea es cómo tomar ideas y bueno, pues hacernos pensar. Próxima. El primer ejemplo que voy a mostrar es sobre el uso de teléfonos celulares a través de los mensajes de texto SMS. Este es un estudio que se realizó en México, donde se demostró que una consejería semanal a través de estos celulares para aquellas madres con problemas específicos mejoró los indicadores de lactancia materna. No voy a entrar en detalles sobre los indicadores, pero bueno, los pueden ver en la presentación. Obviamente, para que esto se pueda trasladar a su contexto, tiene que estar asegurado el acceso a teléfonos celulares y, por supuesto, que haya cobertura. Este es solo un ejemplo donde esta metodología ha funcionado, pero hay muchos más. Próxima. Uy. A ver, se me acaba de bloquear la pantalla. Un momento. Ahora, sí, disculpen. Bueno, otro ejemplo es el uso de las redes sociales, ¿no? Incluso en países
de bajos ingresos, en los que las redes sociales como Facebook o Instagram son muy populares como medio de comunicación social, e incluso entre la población de zonas rurales o zonas más pobres, pues siempre y cuando obviamente haya acceso a Internet. En estos contextos se han realizado estudios que analizan con éxito el uso de estas redes sociales como medio de comunicación para tratar estos temas de alimentación del lactante y alimentación complementaria. En este estudio en particular que les muestro, se crearon grupos de apoyo en redes sociales a los que mujeres embarazadas con niños pequeños accedían por correo electrónico, donde la mayoría de las conversaciones eran realmente el poder compartir sus preocupaciones, las preocupaciones que tenían sobre la alimentación de sus bebés y poder obtener información que diera respuesta a estas dudas e inquietudes que tenían. Así pues, este estudio demostró que en contextos en el que las redes sociales se utilizan, este canal podría ser un instrumento que, si se facilita y apoya de forma adecuada, podría ayudar a hacer llegar a un gran número de población la información correcta y recomendaciones adecuadas, ¿no? O sea, podríamos poner en escala todos esos mensajes, ayudando a esas madres a abordar sus problemas y preocupaciones. Por último, el estudio de Instagram, también el uso que se hizo de Instagram, que se basó en gran medida en imágenes y conversaciones que confirman, bueno, pues, más o menos lo mismo que el estudio de Facebook, que en estos contextos particulares los usuarios estaban realmente mostrando y compartiendo diversas preguntas e imágenes sobre la lactancia materna en estos grupos de apoyo. Próxima. Vale, se me ha vuelto a bloquear la pantalla. Elena, ahora tienes los elementos para reflexionar. ¿Lo tienes? Sí, bueno, no veo la pantalla, pero tengo aquí mis notas, así que tengo la presentación impresa, así que no hay problema. Bueno, entonces, en elementos para reflexionar, como resumen, bueno, pues esta presentación es una pequeña introducción a un conjunto inicial de sugerencias pues para hacernos pensar de que sí podemos y debemos adaptar nuestras actividades actuales para que los programas se puedan continuar, incluso en estas circunstancias tan difíciles. Usando no solamente los teléfonos celulares con mensajes de texto o WhatsApp, como por ejemplo el caso de Perú en los programas de Save the Children o redes sociales, como ya hemos comentado, también se pueden usar, por ejemplo, mensajes de radio, como están usando ahora pues, en Mauritania o en países de Oriente Medio, o mensajes de televisión o pictogramas y mensajes clave que se pueden colocar como materiales visibles en tiendas de comida, por ejemplo, o en lugares públicos. O bueno, pues incluso el ejemplo de Mauritania, en zonas muy rurales donde no hay acceso a radio, pues incluso el muecín, ¿no? A través de la llamada a la oración podía presentar y hacer difusión de estos mensajes. Entonces, bueno, pues la idea, siempre haciendo los ajustes necesarios al contexto, por supuesto, en el que nos encontramos. Hay que tener como esa imaginación y adaptarlo a nuestro contexto, y asegurándonos, por supuesto, de que cumplimos las recomendaciones y las restricciones específicas en cuanto al COVID-19 del gobierno del país en los que estamos trabajando. Próxima. Sí, próxima. Vale, recuerde, bueno, pues como resumen, siempre recordar que para tener éxito y que estos mensajes calen en la población, es importante la frecuencia con la que se emiten estos mensajes y que además la combinación de intervenciones está demostrada que tiene un mayor impacto. Y bueno, pues por supuesto, siempre que los mensajes estén en la lengua local, tanto si son de forma escrita, en poblaciones donde la población puede leer o escribir, o en mensajes de audio, como mensajes de radio. Próxima. Vale, y también recordar que, bueno, pues obviamente en entornos de baja alfabetización las imágenes pictóricas son las más efectivas. Y por último, pero no menos importante, la integración con otros sectores, ¿no? Como WASH, que se había comentado,
o salud o protección, etcétera. Siempre va a ser más efectiva, ¿no? Siempre esos mensajes van a llegar de una forma van a tener más impacto. Además de esto, quizá como reflexión, creo que es el momento de poder pensar en, de alguna manera, poder colectivizar todas, bueno, pues estas plataformas, uniendo esfuerzos, maximizando esos recursos, de modo que cuando pues, se trate, por ejemplo, de una red social, o cuando desde un programa se trabaje en mensajes de texto, se pudiera beneficiar no solamente nuestro programa o nuestra organización o la zona geográfica donde nosotros trabajamos, sino que se pudiera dar un mayor alcance y se pudieran maximizar esos esfuerzos llegando pues, a más población o a otros programas. Y ya para terminar, recordar que el mensaje principal y final es que podemos continuar y debemos continuar teniendo en cuenta pues, la evidencia disponible, implementando y buscando estas alternativas para poder seguir promoviendo, protegiendo y apoyando las buenas prácticas de lactancia materna y alimentación complementaria en el contexto del COVID. Muchas gracias por su atención. Elena, muchas gracias a ti. Discúlpame por haberte pronunciado mal el nombre. Una presentación muy completa con unos ejemplos muy concretos, ¿no? De las plataformas que tenemos a nuestra disposición y para seguir con los programas que necesitamos implementar. Estoy seguro de que el público tendrá preguntas directas para ti. Por favor, pongan sus preguntas en el chat. Gracias, Elena. Gracias. Y con esto terminan nuestras 4 presentaciones. Agradezco a todas las presentadoras y el presentador por compartir con nosotros sus conocimientos. También les agradezco porque se han puesto a su disponibilidad para la sesión de preguntas y respuestas, así que le tienen todavía unos minutos de chance para entregar ahí sus preguntas. Yo voy a aprovechar al nombre del RRT Tech, ¿no? que está convocando estos seminarios en web. Quiero aprovechar para hacerles saber a todos que este es un mecanismo de soporte técnico rápido que se ha implementado ya desde hace 2 años y que el soporte técnico está a la disponibilidad de todos los actores que quieren trabajar en nutrición. Entonces, a través del GTAM, que es el grupo, un mecanismo global técnico de apoyo en nutrición, y a través de varios actores, a través del clúster de nutrición global, estamos promoviendo poder apoyar técnicamente a nuestros colegas que están intentando ver cómo poner estas nuevas prácticas en marcha en el terreno. Entonces, por favor, no duden de contactar con nosotros. Aquí en esta diapositiva ven la web con la que nos pueden contactar, ¿no? Aquí pueden tener la comunicación directa con el equipo y los 3 tipos de aporte que estamos dando en este momento es apoyo remoto, que podemos platicar y dar apoyo remoto con un tema concreto. También se puede facilitar un consultor, ya tenemos una lista de consultores que ya han sido preseleccionados, que tienen expertise diferente en esta área de la lactancia materna y la alimentación del niño y la niña pequeña. Entonces se les puede facilitar el apoyo de alguien ya especializado con experiencia. Y también se puede utilizar a través del clúster de nutrición global la función del Help Desk, que es una función donde ustedes pueden poner sus preguntas y se busca a la persona que pueda contestarles de una manera ya por web. Son mecanismos que nos están funcionando muy bien. Queremos abrirlos todavía más al público latino porque desafortunadamente pecamos mucho de atender a los anglosajones, a los francófonos, y con todo lo que está pasando en esta situación sería una buena oportunidad de que ustedes también se pudieran poner en contacto y así fortalezcamos la comunidad de práctica a nivel global. Ahí tienen la web y estamos a su disposición. Gracias. Y con eso voy a pasar ahora a Anabel desde México, que nos habla, que va a moderar ahora una sesión de preguntas y respuestas. Anabel, no sé si has tenido tiempo de redactar ahí unos mensajes que nos están llegando y si te doy la palabra puedes tú misma decidir a quién le quieres otorgar la pregunta para ver cómo son las respuestas. Sí, excelente, muchas gracias. Lo que hice fue organizar las preguntas un poco en el orden de los ponentes y si quieren voy a ir formulando una para cada ponente en el orden que presentaron y ya luego volvemos a cada uno de ustedes.
Entonces, la primera sería para José Luis. Dice, hace varias semanas salió publicada información sobre un estudio en Mount Sinai, en New York, en el cual quieren ver si alguno de los anticuerpos de la leche materna puede proteger ante el COVID. Si sabes algo adicional sobre esta hipótesis y la justificación de ese estudio. Hola, muchas gracias. ¿Me pueden oír? Sí. No sé muy bien exactamente a qué información se refiere el que haya preguntado esta pregunta. Conozco un poco la noticia que se publicó. Según lo que mi conocimiento, el estudio no se ha completado, sino que se va a empezar ahora. Es decir, que no tenemos resultados de este estudio, pues todavía no se ha completado. El objetivo de este estudio efectivamente es mirar si los anticuerpos de la leche materna podrían proteger contra el COVID. Como digo, el estudio no se ha completado, es decir, no sabemos si hay anticuerpos de COVID en la leche materna, hoy en día no lo sabemos. El problema del estudio es que requerirá a personas que ya han pasado el COVID, es decir, madres que estén en disposición de practicar la lactancia materna, que han superado el COVID, que han desarrollado anticuerpos, recoger muestras, identificar si estos anticuerpos existen en la leche materna. Esto todavía no se ha publicado. Incluso si estos anticuerpos existieran en la leche materna, no sabemos si tendrían algún factor protector. O sea, yo creo que este estudio puede ser interesante a nivel científico, pero no creo que nos vaya a ayudar en la práctica diaria en los próximos meses, puesto que el estudio está todavía en las primeras fases, va a tardar tiempo en producir resultados y, como digo, los primeros resultados que produzcan serán si hay o no anticuerpos en la leche materna, lo que aún no justificará si esta leche materna puede tener propiedades terapéuticas o no. Así que mi opinión sobre este estudio es paciencia y probablemente sabremos más sobre este estudio casi a finales de año o el próximo año. Gracias. Vale, muchas gracias. Para Maika, tenemos una pregunta. El sistema de higiene es una entrada muy importante. ¿Nos puede hablar más del sistema de protección social? Que nos explique más detalle el rol de la protección social en la alimentación del lactante y del niño pequeño. Sí, muy bien, muchas gracias por la pregunta. Sí, entonces hay diferentes opciones. Una cosa que pienso que es, y estamos a ver con UNICEF, una cosa que es clave es obviamente es la parte de políticas de protección social. Una cosa un poco puntual puede ser, por ejemplo, ayudar a las familias que no pueden pagar su cuenta, digamos, de agua. Hay un esfuerzo, una advocacia para, y logramos en algunos países, para que las personas que tenían cerradas su acceso a agua, que el gobierno lo abrió de nuevo, y para ellos tener acceso a agua. Entonces es un tipo de política que obviamente que también tiene que ver con alguna transferencia o algún dinero que tienen. Pero sí, entonces otras cosas muy prácticas en términos generales son obviamente la pobreza está aumentando en muchos países del mundo. Entonces, tener un tipo de protección social, digamos, transferencias monetarias para las familias que muchos países tienen, pero tal vez tienen que aumentar, digamos, buscar, identificar otras familias que ahora perdieron su trabajo, perdieron sus ingresos. Entonces, aumentar para también incluir más familias y obviamente preferiblemente con criterios para familias con niños pequeños o este tipo de cosas, vulnerabilidades nutricionales. Obviamente esa sería nuestra sugerencia, pero obviamente hay una necesidad muy grande de tener protección social para esas familias a través de algún tipo de transferencia, preferiblemente una transferencia general, no solamente para digamos, nutrición o para WASH o para esta cosa. Es mejor de tener algo más generalizado, obviamente, una transferencia generalizada para las familias o un tipo de ayuda, digamos, financiera. Y también existen varias iniciativas de protección social que tienen que ver con entregas de comida dentro del contexto de COVID o fuera del contexto de COVID, pero por ejemplo, alimentación escolar, por ejemplo, con ¿cómo se llama? Escuelas de primera infancia o ese tipo de cosas, o también otras iniciativas que se están a surgir ahora en el contexto de COVID. Entonces,
Entonces, si hay distribución de comidas, obviamente es muy importante de asegurar que son comidas saludables y apropiadas para niños y niñas pequeñas, y obviamente que no hay donaciones de leche artificial o de alimentos no saludables. Entonces, este es el marco en que estamos a pensar sobre protección social en el contexto de COVID. Cambio. Ok, excelente, gracias. Sigo con Lourdes. Hay varias preguntas para ti, Lourdes. Si quieres, arranco con cómo la percepción de riesgo puede afectar la modificación de comportamientos en relación a la lactancia. O sea, que la percepción de riesgo de la madre sobre COVID o infectarse con COVID, cómo eso puede afectar sus comportamientos. Bueno, es que lo que sucede, por ejemplo, en mi país, uno de los primeros mensajes que salió, lamentablemente, fue la declaración de la Academia Americana de Pediatría, porque somos una colonia de Estados Unidos, y esa declaración se basó en la declaración de los CDC, de los Centros para Control de Enfermedades, que luego se modificó, pero no se ha modificado la declaración de la AAP. Entonces, hay un miedo y existe un miedo de que la leche humana transmita el virus, por lo que nosotros seguimos tratando de hacer es llevar el mensaje de que lo mismo que dijo José Luis al principio, no existe evidencia de la transmisión vertical a través de la placenta o por parto vaginal o por el líquido amniótico, no existe evidencia de la presencia del virus en la leche humana, y dada la evidencia, que lo ideal es seguir lactando. Lo usamos como una oportunidad para promover la higiene para cualquier persona que alimente a un infante. Así que incluso tienes que llevar más higiene, que es un mensaje que hemos estado llevando ya por más de 2 años, cuando alimentas con leche artificial, que la higiene siempre es importante con la preparación de alimentos complementarios, con la preparación de leches artificiales y con la lactancia humana. Así que nos mantenemos esa línea, que la lactancia es la manera más segura de alimentar al bebé. Todas las personas deben practicar higiene y se tiene que llevar más medidas de higiene cuando se trata de la alimentación artificial o la alimentación complementaria. Y espero que eso haya ayudado en la pregunta. Y también quiero decir, una de las maneras efectivas para nosotras es el humor. Nosotros tenemos, por ejemplo, una personaje que se llama Titi Marta, tía Marta, que todas las semanas sale con un disparate. Y entonces, como que tratamos de contrallevar ese mensaje. Así que no de ninguna manera es en meterle miedo a nadie, solamente es promulgar la conducta deseada, de una manera jovial, jocosa, ligera. No tratamos de meter pánico. Okay, gracias. Para Elena, ¿cómo realizar? Creo que ya la contestaste un poco dentro de tu presentación, pero igual la formulo a ver si puedes darnos recomendaciones de cómo realizar la consejería en contexto de distanciamiento social. Sí, bueno, gracias por la pregunta. Bueno, creo que, como hemos comentado, si hay distanciamiento social o las normas del gobierno no permiten que haya pues, un contacto, ¿no? O hay esas medidas de confinamiento, se deberían usar otros canales de comunicación como redes sociales o bueno, pues otros medios o canales de comunicación como radio, televisión o bueno, lo que hemos comentado en la presentación, mensajes de texto por celulares o mensajes de WhatsApp. Si no existieran estas medidas de confinamiento, no fueran tan estrictas, se podría llevar a cabo esa consejería siempre manteniendo las medidas de higiene recomendadas, ¿no? Y bueno, pues la distancia que hay que mantener y el uso de mascarillas. Perfecto, gracias. Para José Luis, de nuevo. Me gustaría añadir una cosa a esta última pregunta, si puedo. Y reforzar un poco el mensaje que ha dicho Elena, pero hablar de otro tema importante. Como dice Elena, durante estas consejerías individuales o durante cualquier actividad de un programa de lactancia humana, gracias Lourdes, también aprendo algo, voy a seguir el ejemplo y decir lactancia humana a partir de ahora,
quería decir que estos son profesionales sanitarios, obviamente, los que están llevando a cabo estas consejerías individuales. Y si se realizan de forma presencial, es posible que se hagan en una consulta o en un hospital o en cualquier otro lugar. Estos profesionales sanitarios tendrán también que estar formados en la identificación de los síntomas y signos del COVID, probablemente estos días, y puede ser que sean también responsables del triaje, de la identificación temprana y del control de la fuente infecciosa de estos posibles pacientes. Entonces, que no solo van a ser responsables de esa consejería uno a uno, sino, por ejemplo, lo que puede estar pasando fuera de esa consejería. Si hay una sala de espera, por ejemplo, que tengan claro que también van a tener que ser responsables un poco de lo que va a pasar en esa sala de espera, de tener mascarillas para casos sospechosos de COVID, tener herramientas para el lavado de manos, desinfectar las superficies de forma regular, mantener esta distancia que Elena recomienda de más de 1 metro o de 2 metros entre pacientes o entre asistentes a estos programas, no solo durante la consejería, pero también en las zonas de espera o de acceso a la consulta. Gracias. Vale, perfecto. Entonces, con las preguntas, hay dos yo creo que están relacionadas para ti, José Luis. Una es de acuerdo con las guías de sociedades científicas de infectología y neonatología, se indica aislamiento de madre e hijo, cómo promover la práctica de la lactancia en este contexto en las instituciones de salud. Y la otra es, se recomienda mantener alojamiento conjunto aún en los contextos donde no se cuenta con bacinetes en los hospitales para mantener a los bebés a los 2 metros de distancia de la cama que recomiendan. Entonces, ¿te las repito? Voy a intentar responderle, me dice si no he respondido, quizá algunos de mis colegas pueden hacerlo otra vez. Sí, vale. Creo que entiendo que la pregunta es si la madre tiene COVID y está aislada, ¿cómo procedemos ahora, ¿no? La recomendación sigue siendo que siempre sea posible, no entiendo muy bien qué contexto se está aislando esta madre, es decir, se está aislando esta madre durante el triaje, por ejemplo, una madre que llega a un centro de salud con un niño pequeño, la madre tiene fiebre, tos, inmediatamente se la aísla porque es sospechosa de COVID, ¿se la debería aislar con su niño, sí o no? La recomendación es sí, en ese momento aíslenla con su niño y puede continuar estando en contacto con su niño, lo hemos dicho claramente. Una vez que ya ha sido diagnosticada y tiene una enfermedad y se la ha aislado en un centro hospitalario o no, de nuevo, si la madre no está lo suficientemente grave como para no poder facilitar la lactancia humana, si ella puede y quiere practicar la lactancia, deberíamos facilitarlo. Y creo que nuestros colegas lo han explicado un poco aquí. Las medidas de higiene normales que estamos recomendando son las que deberían continuarse. Uso de mascarillas, cómo usar la mascarilla, lavado de manos, no tocar la boca, los ojos, etc. Se debe fomentar el contacto piel a piel, pero manteniendo una higiene más escrupulosa. No sé si he respondido a todas las preguntas. Yo creo que falta la otra, que es la que tiene que ver con el alojamiento conjunto una vez que la madre, o sea, que la mamá está recién parida y luego hay hospitales, y ese caso es, por ejemplo, lo han estado reportando aquí en México, donde no existen los bacinetes para mantener al niño en la misma habitación de la madre con cierta distancia, ¿no? Entonces, en esos casos, ¿qué se recomienda? Creo que las recomendaciones de la OMS son claras y aunque no se puede hacer distancias, las ventajas de mantener a la madre junto al niño en la misma sala, incluso en contacto, son mayores que el riesgo. No debemos olvidar que incluso aunque se produjera ese contagio de madre a hijo, la respuesta del COVID en niños pequeños, especialmente recién nacidos, es muy poco sintomática y con muy pocos casos graves. No sé si Lourdes quiere añadir algo, que la veo que está también online, pero creo que la recomendación de la OMS es clara y no se debería separar a la madre aunque no existieran esos bacinetes. Yo sí quiero comentar porque, como había mencionado, la Academia Americana de Pediatría, basada en las recomendaciones anteriores de los Centros para Control de Enfermedades, y puede ser igual para cualquier oficina gubernamental de salud,
recomendaba que si hay sospecha o si es positivo, que haya separación. Y lo que literalmente están haciendo en los hospitales en Puerto Rico es que están poniendo a bebés en cuartos aislados y madre o persona parturiente en otro cuarto. Están desperdiciando recursos, están utilizando el doble del personal, están desperdiciando el equipo de protección personal, están creando más basura. Pero si leen bien cada una de esas políticas, en ningún lugar dice saquen al bebé de los brazos de la madre, quítenle su bebé. Por lo tanto, la recomendación de la OMS y de la UNICEF, de la IFE, incluso la de la AAP dice, si la madre quiere lactar, lo que quieren decir ahí es si insiste en no darte el bebé, lo cual le da una ventanilla a esa persona para quedarse con su bebé, aun cuando están amenazando y diciendo vamos a separar de tu bebé. No es que estamos diciéndole a alguien ponte potrona o ponte al gobierno, agarra a tu bebé, permite que llamen a alguna institución que posiblemente te ponga a cargo o algo así, pero si ustedes recuerdan, por lo menos en mi país hay una Carta de Derechos del Paciente. Y también existe el concepto no solamente de consentimiento informado, pero de rechazo informado. Entonces, si no hay bacinete y la mamá o la persona lactante se quiere quedar con su bebé, pues que se quede con su bebé. Y si tratan de decir, no, pero aquí separamos a bebés, ella puede decir, muchas gracias por el consejo. Tengo aquí las recomendaciones de la OMS y tengo las recomendaciones de la UNICEF y yo he decidido que yo voy a practicar rechazo informado. Por favor, denme cualquier documento que yo necesite firmar para relevarles a ustedes de la responsabilidad. Obviamente, esto requiere muchos mensajes de parte de las organizaciones de ustedes, mucha educación perinatal. De una madre informada. Lo que pasa, ¿no? es que le meten miedo y yo no creo que ni que el sistema médico lo haga de manera maliciosa y tampoco creo que las personas ceden el derecho a su bebé porque están de brazos caídos. Es que sencillamente todavía hay falta de información y eso es lo que está sucediendo. Y veo que alguien dice, yo estoy en Puerto Rico, y que si en ese momento, es que los medios aquí constantemente le meten miedo a las mamás, no todos. O sea, hay buenos médicos, pero constantemente te están metiendo miedo. Que yo lo único que les diría es que recuerden la Carta de Derechos de Paciente en su país y recuerden el derecho al rechazo informado. Es un derecho de todo paciente. Aunque te estés haciendo una cirugía de próstata, si te estás aumentando el busto o si estás dando a luz. Gracias, Lourdes. Tenemos todavía un buen de preguntas y nos quedan 4 minutos, ¿verdad? Si no estoy equivocada, bueno, ahí me avisan, por favor. Entonces, continúo con algunas de ellas para Elena. Las medidas, creo yo para Elena, ¿no? Las medidas de confinamiento han permitido reducir el contagio del virus, sin embargo, han tenido un impacto negativo en la economía de la población y en su acceso a los alimentos. Como consecuencia, los porcentajes de desnutrición aguda en menores de 5 años muy probablemente aumenten en países donde históricamente el mayor problema ha sido la desnutrición crónica. ¿Cuál será la mejor manera para medir o por lo menos estimar la dimensión del incremento de la desnutrición aguda en estos momentos de confinamiento? ¿Será el perímetro braquial la mejor herramienta antropométrica? ¿Hay alguna experiencia actual sobre esto en el contexto de confinamiento? Esa fue para Elena. Elena, ¿estás? Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta y creo que es una muy buena oportunidad para comentar que hubo una webinar sobre el tema de sistemas de información e identificación de la desnutrición en español la semana pasada, que además está grabada. Entonces, bueno, pues ahí la compañera Victoria explicaba un poco cuáles eran los lineamientos para poder hacer estas encuestas nutricionales y cómo poder ver o predecir también cómo iba a haber estos aumentos en la desnutrición. Entonces, bueno, lo que sería el tamizaje regular, de esto también se va a hablar en la próxima webinar, que es todo el tema del manejo de la desnutrición. Va a haber una próxima webinar sobre desnutrición aguda y donde se habla cómo poder adaptar esos programas para el manejo de la desnutrición aguda, incluyendo también el tamizaje. Pero
bueno, diríamos lo que se comentaba es que, bueno, pues tomar peso y talla es complicado porque habría que desinfectar los tallímetros y las balanzas en cada toma de medidas. Y bueno, pues también había bueno, pues algunas preocupaciones con el uso del MUAC y cómo desinfectarlo, porque bueno, pues comentaban que se podía borrar el color de la cinta y demás. Pero bueno, pues Victoria comentó en esta presentación grabada también como el uso de plataformas digitales y algunas experiencias que se han llevado a cabo para poder recoger esta información sobre la desnutrición en el terreno. No sé si alguno de los ponentes quiere completar o tiene más información sobre este tema. Yo creo que quizás lo dejamos así, pueden a lo mejor revisar el webinar que ya comentaste y damos paso. Yo creo que nos quedan 2 minutos, entonces tengo todavía algunas preguntas. Esta para Lourdes. Notamos el uso de un lenguaje inclusivo, cómo el uso del mismo ha impactado a su público y cómo han logrado la adaptación del mismo. A veces hay personas que se rehúsan a leer nuestra página cuando usamos la E en vez de la A o la O, pero entonces eso no es la audiencia que queremos alcanzar. Yo creo que hemos tenido muy buen acogido y para nuestra organización es bien importante porque entendemos que la lactancia materna, si partes de la premisa de que la biología determina el género, entonces la leche de murciélago es leche materna también, así que la leche de nuestra especie es leche humana, y entonces sería más inclusivo a personas que están usando leche donada, a personas transgénero, a personas no binarias y a mujeres que tienen una identificación cisgénero y binaria. Pero yo entiendo que vamos cambiando el lenguaje. Para nosotros hemos tenido buena recepción y poco a poco se va acogiendo. Y lo interesante que yo les diría es que el término leche materna resulta porque la industria de las leches artificiales se acaparó del concepto de lactante para referirse, o lactancia para referirse a la alimentación artificial, y nosotros tenemos que volver a retomar los términos. Nosotros tenemos que ser modelos del lenguaje y no tener que utilizar, si la persona con quien estás trabajando dice leche materna, tú le vas a decir leche materna a ella, pero como modelos nosotros vamos a utilizar el lenguaje que va a ayudar a educar al público. Vale. Un comentario, yo creo que ya el último, dice, creo que algo positivo para comunicar sobre la lactancia humana en contexto de COVID es que no hay contradicción en los mensajes habituales, efectivamente. Y bueno, hay 2 preguntas, pero voy a hacer la segunda. En Venezuela, por ejemplo, se ha universalizado el uso de tapabocas de telas hechos en casa. Quisiera saber si su uso es suficiente para proteger al bebé en caso de madre positiva para COVID-19. Hola, no sé si la pregunta es para mí de nuevo, debido a que hablé de este tema al principio. Como dije al principio, y siento si hablé muy rápido en aquel momento, tenía mucha información que compartir. La vía respiratoria, la vía de transmisión respiratoria o por aerosoles en el tema del COVID es probablemente muy limitada o casi inexistente. Es decir, que el COVID se transmite a través de estas gotas de más de 5 micrómetros o relativamente grandes, son gotas de saliva relativamente grandes, por lo que la mayor parte de las mascarillas, incluso estas de tela hechas en casa, pueden tener una eficacia bastante alta. O sea que yo creo que sí, una respuesta sencilla debería ser sí, algo ayudaría en estas mascarillas incluso hechas en casa. Es cierto que hay que saber bien cómo usar la mascarilla. La mascarilla no solo es cómo está hecha, sino cómo se usa. Y entonces habría que reforzar mucho el tema de no tocar la mascarilla con la mano una vez que te la has puesto, cómo ponérsela, cómo quitársela, no dejarla debajo de la boca, siempre tener la boca y la nariz cubierta, etcétera. Pero también hay que tener en cuenta que las mascarillas no protegen al 100%, ¿no? Da igual como si las usas muy bien o no, y especialmente en el caso de la leche de la lactancia humana, gracias otra vez Lourdes,
puesto que hay un contacto que va más allá del propio contacto de estas gotas, sino que hay un contacto de piel a piel, hay un contacto con muchas superficies. Entonces, incidir que sí, que estas mascarillas pueden usar, pero que las otras medidas de higiene que conocemos y comentamos son tan importantes o más que las mascarillas. Lavado de manos, limpiar superficies, evitar tocarse la boca, la nariz o los ojos, etc. Gracias. Vale, excelente. Pues yo creo que ya veo a Jackie que ya lamentablemente todavía quedaron algunas preguntas por responder, pero hemos cubierto la gran mayoría. Entonces, muchas gracias a todos. Ahora sí. Anabel, muchas gracias por moderar esta sesión de preguntas. Tenemos más de 100 participantes. A nuestros ponentes, de verdad, muchas gracias por compartir los consejos. Y en el chat se ve que estamos ahora entrando, ya nos estamos calentando en el tema y ahora es cuando queríamos seguir. Entonces yo les voy a dar unas pautas, bueno, el agradecimiento a todos los que han participado, todos hoy, y recordarles, próxima diapo, por favor, ven. Recordarles que sí tienen acceso a estos webinars. Entonces, el grupo de International Medical Corps tiene a su disposición la web de TechRRT y podéis acceder a los seminarios. Mañana habrá este que mencionó Elena sobre los programas de manejo de la destrucción aguda y podremos contactar a Ben con el link que nos ha puesto. Nos puso un vínculo en el chat de cómo podéis acceder a este webinar para poder estar mañana. A la misma hora han puesto aquí la hora de Ginebra, porque en Ginebra los relojes supongo que funcionan muy bien. Acaban de poner otra vez el vínculo. Entonces, por favor, apúntense y así pueden compartir con nosotros este espacio de aprendizaje. Próxima diapo, por favor. Les recuerdo que también pueden acceder a la grabación que se hizo la semana pasada en el tema de cómo asesorar, ¿no? Entonces, tiene otra vez esta grabación está disponible y pueden acceder a través de la web. Próxima, por favor. Aquí les doy la web para que la tengan clara. Aquí la tienen. Mira, el sitio web es TechRRT, Equipo de Respuesta Rápida Técnico. Entonces, ahí es donde todo el material, sus preguntas, quién está en el equipo, está en inglés, pero vamos mejorando. Ahí es donde pueden acceder todo lo que necesiten. También está en Twitter, pues si quieren pasar sus mensajes. Y luego les quiero también recalcar que tenemos ahora el pedido, por favor, que se metan a la evaluación de SurveyMonkey de esta presentación. Queremos demostrar que el interés no es solo números, es la calidad de lo que estamos haciendo para poder mejorar. Entonces, como dentro del equipo Tech tenemos un equipo globalizado que puede responder a todas sus preguntas, no duden de mandar mensajes directamente a ese correo que se ha puesto ahí, techrrt@internationalmedicalcorps, y ahí podremos contestar y continuar el diálogo. Creo que por respeto de tiempos y para acabar, solo muchísimas gracias a todos por compartir este espacio con nosotros. Esperamos verles otra vez mañana y en el terreno cuando volvamos a poder salir y estar haciendo el contacto humano que todos necesitamos. Con eso nos despedimos. Un fuerte abrazo a todos. Cuídense. Bye. Gracias. Muchas gracias. Perfecto, ahí está el enlace.